Esta figura principal, Gladys la Bomba Tucumana. Cambiemos de información, vamos a hablar de actualidad a nivel nacional y también mundial, ¿no? Sobre esta nueva variante del COVID-19 y para eso, bueno, y que ya llegó a nuestro país, ya hay un caso confirmado en San Luis específicamente, ayer lo comunicaron las autoridades sanitarias. Y para hablar más sobre este tema estamos en contacto con el querido doctor Atienza, que tiene la disposición siempre de estar en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Sofía. Gracias por la comunicación. Siempre un gusto charlar con ustedes. Bueno, doctor, se confirmó entonces el primer caso de la variante Omicron, ¿no? Así es. Era cuestión de días para que llegara a la Argentina. La verdad que es una variante que ya tiene una amplia difusión en el mundo. Más de 20 países la tienen. Es una variante que en realidad hay preocupación por algunas características. Primero, porque en el lugar en donde se detectó no sé si por primera vez, en realidad está en duda todavía si es el lugar donde surgió la variante. Hay altas probabilidades de que haya sido en África. La cantidad de casos en solo 8 días se multiplicó por 20 veces. Es decir, hace 8 días tenían 800 casos diarios y ahora están teniendo 16.000. Es decir, que la cantidad es alarmante. Y la otra característica que tiene esta variante es que tiene 35 mutaciones dentro de su genoma. Comparado con la variante Delta, que tiene 9, es un poco más alta. Así que por eso es que hay gran preocupación, digamos, a nivel mundial por esta variante. Bien, y bueno, y por eso siempre estamos recordando, nosotros lo seguimos en las redes, las precauciones que hay que tener, la vacunación, cuán importante es, doctor, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay dos cuestiones que la gente tiene que tener en claro. El uso del barbijo para no enfermarme y en caso de que me enferme, tener la vacuna colocada para no ir a la terapia intensiva o terminar muriendo. Si tomamos en cuenta la variante Delta, que es la variante más difundida a nivel mundial en este momento, la mayor parte, te diría que casi el 90% de la gente que está yendo a terapia intensiva y que está muriendo es gente que no ha estado vacunada. Hay países que realmente la cantidad de casos es alarmante, como Estados Unidos, Rusia, pero si uno mira que son países que tienen bajo porcentaje de vacunación, ¿no? Y mucho antivacuna. Pero si uno mira a países como Reino Unido, por ejemplo, que tiene casi el 90% de gente vacunada, tienen 50.000 casos diarios, pero tienen 150 fallecidos por día cuando deberían tener 1.500. Es decir, ahí te das cuenta que la vacuna funciona. Y lo otro que nos hace pensar que funciona es que en la Argentina tenemos ya un 65% de gente con 2 dosis, 85% con 1 dosis, y la variante Delta, la verdad que le costó muchísimo remontar en cantidad de casos acá en la Argentina. Así que la gente recordarle esto, ¿no? Vacúnese y use barbijo. Totalmente. También veo en las redes la ministra Bisotti, ministra de Salud de la Nación, hace referencia a esto de ponete la segunda dosis, ¿no? Como que algunos se pusieron la primera dosis y falta eso, completar el esquema, doctor. Así es, bueno, tenés ahí un porcentaje entre el 65% y el 85% que han recibido primera y segunda dosis, que es muy alto, ¿no? Y hay un gran grupo de adolescentes, de gente joven que no ha ido a buscar la segunda dosis. Por eso es que insisten, porque es preocupante. Y en países, recordemos, en países en donde no se ha superado el 70% de gente, de habitantes con 2 dosis, la variante Delta golpea muy, muy fuerte. Pensemos que en este momento República Checa, Austria, Holanda están en confinamiento estricto y mayoritariamente por el efecto de los antivacunas, la gente que no se quiso vacunar. Por eso que la ministra Bisotti insiste correctamente en que nos apliquemos esta segunda dosis. Sí, totalmente. ¿Y qué se sabe, doctor, sobre este primer caso ya confirmado de San Luis? Bueno, es una persona que venía de África, venía de ese sector, aparentemente estuvo en una reunión de trabajo allá y terminó infectado. Vino con varios estudios negativos, PCR negativos, y aquí hay que rescatar un poco que fue una persona que realmente se preocupó por el tema, porque aun cuando le dio negativo los PCR, él hizo aislamiento. Hay 4 personas solamente aisladas a partir de los contactos que tuvo,
Y esto podría haber sido algo un poco más grave, ¿no? Pero la verdad es que aquí es donde tenemos que resaltar un poco la responsabilidad individual y remarcar estas cuestiones, ¿no? Así que es una persona que dio varias veces negativo, que en este momento está bien, tiene un poco más de 30 años, creo que tiene 38 años exactamente, y bueno, tiene 2 vacunas colocadas y además había tenido coronavirus, así que lo más probable es que en él esto sea una enfermedad muy simple. Es difícil que llegue a terapia intensiva porque está vacunado, y acá volvemos a remarcar un poco el tema de la importancia de las vacunas. Totalmente, y que también esté contenido, eso es más que importante porque hablábamos de que es más contagiosa aún, entonces eso es más que importante también, ¿no, doctor? Claro, allí los gobiernos tienen que trabajar muy bien en lo que es el bloqueo de estos casos, sobre todo de los contactos estrechos que van teniendo estas personas. Hacer muy bien el rastreo desde que ingresó al país hasta que llegó a su casa o al lugar en donde está haciendo el aislamiento y tratar de ubicar a todas estas personas con las que tuvo contacto para avisarles que tienen que hacer aislamiento para evitar que el virus siga propagándose, ¿no? Es muy importante y sobre todo en estos primeros casos que estamos detectando. Doctor, ¿y cómo es que funciona esto de que se vayan generando nuevas variantes? ¿Cuál es la clave? Mira, hay varios elementos que intervienen allí. El virus en realidad cuando pasa de una persona a otra, funciona con un sistema de réplicas, es decir, se va replicando. En esa replicación va cometiendo errores, se equivoca. Es como cuando vos vas y sacas una fotocopia del DNI, sí, y después le sacás fotocopia a la fotocopia del DNI, luego a la fotocopia de la fotocopia del DNI, y así se van generando distintos tipos de manchitas, de cambios. Con el virus pasa lo mismo. Cuando pasa por 10 o 12 personas, genera mutaciones ya importantes. Ese es un factor. El otro factor que hay que tener en cuenta es en las sociedades que tienen cambios étnicos distintos. Es decir, cuando un virus pasa, por ejemplo, de una etnia amarilla a una blanca o de una blanca a una negra. Y en Sudáfrica, Brasil y la India, que son los grandes generadores de mutaciones, son lugares en donde hay una riqueza étnica bastante importante. Entonces, por eso es que allí también se dan estas particularidades de las mutaciones, ¿no? Es donde más mutan. Pensemos que cuando el virus pasó a Perú, generó la variante andina, por ejemplo. Es allí donde tenemos el mayor porcentaje de mutaciones, ¿no? En cambios étnicos, en grupos etarios. Claro. Bueno, por eso seguimos hablando de la importancia de la vacunación, doctor, porque hablamos de un país como es África, donde el nivel es bajísimo. 23% de población vacunada. Es el continente con menor cantidad de dosis colocadas. Y te diría que esto teniendo en cuenta a Sudáfrica, que es un país que realmente ha colocado una buena cantidad de vacunas. Hay otros países que ni siquiera dieron una sola vacuna. Por eso el gran problema que estamos teniendo allí, ¿no? Por eso la cantidad de contagios que están teniendo también, que es un poco imparable. Tengo entendido que Estados Unidos ha donado una buena cantidad de dosis de vacuna. Ojalá que lleguen pronto para frenar un poco lo que puede llegar a pasar en África, ¿no? Que va a ser grave y que lo vamos a tener más dimensionado una vez que pase la pandemia. Siempre miramos para atrás en todas las pandemias o en todos los problemas sanitarios, miramos para atrás 6 meses y allá está África olvidada. A nadie le importa mucho lo que pasa en ese continente. Doctor, ¿y esta variante puede traer una nueva ola? Sin lugar a dudas lo va a traer. Si uno mira lo que está pasando en este momento ahí en Sudáfrica, la cantidad de contagios aumentó enormemente, así que sin lugar a duda va a ser una variante que va a generar una ola de contagios nueva. Se dice ya en los estudios preliminares que es 4 veces más contagiosa que la variante Delta, lo que no significa que traiga mayor cantidad de hospitalizaciones y de muertos, sobre todo en los países que están vacunados. Es decir, en un país que está vacunado va a tener una alta cantidad de contagios, pero no va a tener presión sobre los sistemas sanitarios ni una alta cantidad de fallecidos. Así que
siempre volvemos recursivamente a remarcar la importancia de la vacunación. Bueno, ¿cómo ve usted el proceso de vacunación? Porque la verdad que es positivo, ¿no? La cantidad de vacunados que tiene nuestro país habla muy bien. Sí, mira, la Argentina es un país que tiene una adhesión a las vacunas de casi el 95%. Acá no tenemos movimientos antivacuna importantes. Claro. Acá la gente cree en las vacunas y la mayor parte de la gente que no ha ido a vacunarse porque por ahí partidariamente, políticamente, tomó esa posición a partir de que sus líderes políticos no se habían vacunado. Pero ya vimos, por ejemplo, Milei, que fue y se vacunó hace una semana atrás. Sí. Así que queda claro que aún en esos extremos entienden que las vacunas son útiles. Y el proceso de vacunación de la Argentina, la verdad que marcha muy bien, sí, porque tenemos esa gimnasia de vacunar en la Argentina, ¿no? Estamos acostumbrados a colocar vacunas, así es que eso funciona bien, está totalmente aceitado y la Argentina ya compró vacunas y tiene vacunas para aplicarle tercer dosis a todos los argentinos. Pensemos que hay casi 30 millones de dosis, 20 millones de Moderna y más de 10 de Pfizer que todavía no han llegado a la Argentina y que van a seguir llegando. Claro. Y además fabricamos 2 vacunas, ¿no? Sputnik y AstraZeneca. Así que yo diría que ese proceso está muy bien en la Argentina. ¿Cuán importante es la tercera dosis? ¿A quién se recomienda más que se haga esta vacuna de refuerzo, se dice, doctor? Sí, yo hablaría de vacuna de refuerzo ya, ¿no? Bien. Por ahí se la nombra vacuna dosis adicional, vacuna de refuerzo. La verdad que sería una tercera dosis de refuerzo. Empezó con los grupos que tienen problemas con su inmunidad, la gente que tiene su sistema inmune comprometido, y con los equipos de salud. Después de eso se le sumó a la gente que había recibido 2 dosis de Sinopharm, porque Sinopharm es de las vacunas que se utilizan en la Argentina la que tiene un porcentaje un poquito más bajo de efectividad. Pero a partir de allí, la verdad que ya se empezó en la Argentina, por lo que yo veo y la gente que está recibiendo los turnos para las vacunas, que se ha empezado el proceso para la tercera dosis. Yo creo que en el mes de marzo, abril, debería estar terminándose ya y deberíamos estar todos con la tercera dosis. Por ahora están en los grupos de más alto riesgo. Por ejemplo, ustedes los periodistas los han vacunado, el equipo de salud, todo el grupo que está más en contacto con otras personas. Así que yo creo que ya empezó el grupo, digamos, la tercera dosis a aplicarse en la Argentina. Calculo que en 3 meses, 4 meses estaremos por lo menos con un 70% de la población con 3 dosis. Y eso es importante, ¿sabes por qué, Sofía? Porque el año que viene, en el mes de mayo, empezamos con el frío, y con el frío siempre está el riesgo del aumento de la cantidad de casos. Bueno, como está pasando en Europa, que está preocupando, doctor, ¿no? Sí, tenés países que están en confinamiento, digo, claro, con problemas muy serios por la variante Delta, pero mirás, por ejemplo, Alemania. Alemania está teniendo 4 veces más casos que lo que tuvo en su peor momento. Es decir, que no es una variante simple y sencilla la variante Delta. Vos mirás, por ejemplo, Holanda también, 4 veces mayor cantidad de casos que lo que tuvo en olas anteriores. Así es que es seria la situación y este virus va mejorando, ¿no? Va mejorando sus condiciones para poder contagiar más gente y poder sobrevivir. Y todavía les falta mucha gente a la que contagiar, porque en algunos lugares, en algunos países, es muy alta la proporción de gente que es antivacuna. Así es que Alemania ya empezó a aplicar la vacunación de modo obligatorio y se dice que toda Europa para el mes de febrero va a tener como exigencia la vacunación obligatoria. Acá en la Argentina empiezan con el pase sanitario, que me parece una correcta medida, ¿no? Porque más allá de que la vacunación es un hecho individual y no, digamos, uno respeta y respetamos los derechos de cada una de las personas a vacunarse, también los que tienen ese derecho tienen que respetar nuestro derecho a no enfermarnos. Exacto. Así es que para la asistencia a eventos masivos me parece correcto que se pida un pase sanitario. Claro, ahora que se vienen los festivales, doctor, bueno, acá en Córdoba hay todos confirmados y se está hablando de eso, ¿no? Que sería algo a nivel provincial, que lo diría el gobernador, de pedir que vacunación, el esquema de vacunación completo para que la gente asista. Es lo correcto. Claro, porque te va a dar mucha más tranquilidad. Sí. Si a vos en cualquier evento de ese tipo, masivo, si sos una persona que tiene algún miedo, algún temor de infectarse,
no vas a ir. Pero si en el lugar piden pase sanitario, gente vacunada, yo creo que hay más posibilidades de que uno asista. Y Córdoba tiene muchísimos festivales en distintos puntos de la provincia, así que me parece que sería una medida correcta. Ya sé que en Jesús María y en Cosquín van a empezar a pedirlo, hay serias intenciones de empezar a pedirlo, y me parece lo correcto, ¿no? La gente hay que cuidarla, sobre todo los que se quieren cuidar. Digo, en este sentido es en donde hay que actuar. Bien, doctor, por último, ¿los síntomas de esta nueva variante son similares a los que ya venían teniendo las personas con COVID-19, la Delta? Sí, son similares, te diría que los mismos. No van a cambiar los síntomas porque en realidad es un virus respiratorio, claro. Y como todo virus respiratorio produce un síndrome tipo gripal. Dolor muscular, un poquito de moco, dolor de cabeza, decaimiento. No han cambiado. Pero además te digo, el COVID es un virus que tiene una sintomatología tan florida, tan importante, que se confunde con cualquier enfermedad. Daba una charla el otro día con un grupo de unos 100 médicos y les decía, ¿alguno de ustedes puede descartar COVID a partir de cualquier signo y síntoma? Y me dijeron no. Desde diarrea, vómito, dolor muscular, dolor de articulaciones, cualquier síntoma puede estar relacionado con el COVID, pero siempre a predominio de todo lo que son los síntomas respiratorios, ¿no? Por eso siempre es bueno estar atento, consultar con el médico y nunca descartar COVID, y más en estos momentos de pandemia. Claro, entre cualquier síntoma siempre está bueno hisoparse, doctor. Pese a que estés vacunado y todo, está bueno hisoparse y te sacas la duda, ¿no? Totalmente, esa es la actitud. Doctor, como siempre, un placer tenerlo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que anden bien. Un saludo a todos. Un abrazo. Bueno, y ahí está el doctor Oscar Atienza, quien siempre tiene la amabilidad de atendernos. En este caso, bueno, por esta variante Omicron que ya llegó a nuestro país, pero sería un caso que estaría contenido. De esta manera vamos a la primera pausa en información y luego seguimos con más. Carlos pasa al día.